Saludos mi gente, bienvenidos a esta transmisión especial por Facebook Live titulada Independencia para morirnos de hambre. Yo soy Andrés González Verdecía, anfitrión de un podcast llamado Radio Independencia junto con mi compañera la licenciada Adriana Gutiérrez Colón. Nosotros ambos seremos sus moderadores durante esta actividad. Decidimos hacer esta actividad porque sabemos que los asuntos económicos son apremiantes en la discusión política y que muchas veces surgen dudas en cuanto a cómo sería la economía bajo un Puerto Rico independiente, un Puerto Rico soberano. Y por tanto quisimos traer a una persona muy ducha en este tema, una persona que ya estuvo con nosotros en el podcast, una persona que corrió, compañero independentista que corrió a la gobernación en el 2008, es catedrático de Economía en el recinto universitario de Mayagüez y va a estar contestando todas sus preguntas que ya nosotros hemos recolectado, ¿verdad?, de nuestras páginas a través de Independencia y lo que debes saber sobre la independencia, y que a su vez podrá estar contestando otras preguntas que sometan mientras llevamos a cabo esta transmisión. Nos referimos por supuesto al doctor Edwin Irizarry Mora, a quien le damos las muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches Andrés y buenas noches al público que nos está viendo a través de esta tecnología de las redes sociales. Y para mí es un privilegio estar compartiendo con todos ustedes en esta hora que vamos a estar conversando sobre un tema que es fundamental para el futuro político de Puerto Rico, para el futuro de nuestro país. Pues antes de comenzar con las preguntas del público, yo creo que es necesario quizás que tomen algunos minutos para hacer una pequeña introducción. Sé que esta charla tú la has dado en distintos municipios continuamente a través de los últimos años, así que una breve exposición. Sí, bueno, mira, yo creo que es importante, ¿verdad?, especialmente a la luz de la situación en que se encuentra la economía de Puerto Rico. Todo el mundo en este país sabe que desde abril del año 2006 Puerto Rico se encuentra sumergido en una profunda recesión económica en la cual llevamos 12 años y medio. Prácticamente, algunos colegas categorizan a esta recesión como una profunda depresión económica y con razón. En un país en el que los últimos 11 años y medio aproximadamente, es decir, las estadísticas que se recopilan a un año después de haber comenzado la recesión, se eliminaron cerca de 270,000 puestos de trabajo, es decir, cerca del 21% de los empleos que teníamos a mediados del año 2007. Eso en un periodo tan breve realmente es trágico y no tiene precedentes en nuestra historia económica reciente. Un país cuya economía es cerca de un 20% más pequeña también. Es decir, que nuestra capacidad productiva se ha encogido dramáticamente. Y esta situación tan extrema se decía que podía ocurrir si Puerto Rico dejaba la relación económica con los Estados Unidos, si Puerto Rico advenía a su independencia. Y está ocurriendo ahora, bajo el Estado Libre Asociado. Es bajo el Estado Libre Asociado que la economía de Puerto Rico no da más. Es bajo el Estado Libre Asociado que Puerto Rico no puede tener relaciones comerciales de naturaleza alguna con el resto del mundo, no puede ser miembro de la comunidad internacional para participar en acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio. Es bajo el Estado Libre Asociado que hemos perdido, cuando termine esta década, probablemente más de 500,000 de residentes del país, cuando se comparen los datos del censo de 2010 con los del censo de 2020. Es bajo el Estado Libre Asociado que tenemos este estancamiento secular de nuestra economía, donde los sectores productivos de nuestro país ciertamente no pueden dar más bajo las circunstancias, la camisa de fuerza que representa el Estado Libre Asociado. Entonces, lo que resulta irónico es que estas son circunstancias que algunos adversarios, enemigos de la independencia a lo largo de décadas, decían que ese iba a ser el escenario bajo un Puerto Rico independiente. Resulta que lo estamos viviendo ahora. Pero lo más irónico aún es que los países que hace 30 años estaban detrás de Puerto Rico en la carrera para el desarrollo económico, hoy día, 30 años después, son países, muchos de los cuales tienen menos población que Puerto Rico, menos dotación de recursos naturales, le han puesto el pie al frente a Puerto Rico en términos del ingreso real por persona, el llamado ingreso real per cápita. Son países que están inscritos en acuerdos de mutua conveniencia con otros países que participan de la dinámica de la economía internacional de tú a tú con el resto de los países del mundo. No son países grandes, no son países extremadamente poblados, son países pequeños que, al igual que en el caso de Puerto Rico,
comenzaron un proceso de desarrollo. En el caso de esos países en particular, son países que tienen la soberanía nacional, vinieron a su independencia, son repúblicas, participan de la dinámica de la economía y de la política internacional, y el gran ausente es Puerto Rico. Así que lo que resulta obvio de toda esta discusión es que Puerto Rico, que es un caso en ese sentido fuera de lo normal en la historia contemporánea, que Puerto Rico advenga a su independencia para que pueda precisamente participar de estos acuerdos comerciales internacionales, para que Puerto Rico pueda ser miembro de la comunidad internacional en pleno, que pueda llegar a un acuerdo de cooperación y amistad con los Estados Unidos en primer lugar y con el resto de los países de este hemisferio, y que pueda adoptar las políticas económicas que adoptan los países que se mandan a sí mismos, países que tienen la capacidad de suscribir acuerdos de condonación contributiva, de importación y exportación de mercancías, ya sean manufacturados, mercancías primarias, minerales, agrícolas, etcétera. Y eso es lo que Puerto Rico, tristemente, lamentablemente, no puede hacer. Yo creo que en ese sentido cumplimos con una misión de información y de orientación a todos los residentes de este país, a las personas que les interesan estos temas, para que sepan que precisamente lo que Puerto Rico necesita son los poderes de nuestra independencia nacional, para poder hacer no cosas distintas a las que hace el resto del mundo, sino precisamente lo que hace el resto del mundo, y para adelantar un sistema económico y político que vivamos en un país que valga la pena vivir. Y en ese sentido, pues, nosotros estamos absolutamente convencidos de que la independencia de Puerto Rico es el paso necesario para ese Puerto Rico distinto que deseamos y anhelamos construir todos los que creemos en la independencia de nuestro país. Pues qué bien, nosotros por supuesto Edwin podría estar hablando y darnos una conferencia sobre todos estos temas, pero queremos que sea un poco interactivo, y entonces vamos a comenzar a leer las preguntas que ya recolectamos. Recuerden, quienes nos estén viendo, que pueden someter sus preguntas a través de de esta página, Lo que debes saber sobre la independencia, Radio Independencia, y las vamos a estar monitoreando. Ya hicimos eso, vamos a comenzar. Muchas de las preguntas tocan temas que tú adelantaste en tu exposición. La primera es de Xavier Arzola, y nos pregunta algo muy básico, ¿verdad? ¿Qué tipo de sistema económico debería adoptar Puerto Rico siendo un país independiente, y por qué? Bueno, nosotros en el Partido Independentista Puertorriqueño, ¿verdad?, y en términos generales, el consenso entre la inmensa mayoría de los independentistas es que Puerto Rico, en primer lugar, el sistema económico que va a tener, le tiene que dar prioridad a las formas de organización productiva puertorriqueñas, sean organizaciones cooperativas, sean organizaciones comunitarias, sean organizaciones corporativas de capital puertorriqueño, sean organizaciones familiares, empresas individuales. Lo cierto es que nosotros tenemos que darle prioridad, como lo ha hecho el resto de los países del mundo. Cuando uno estudia la historia de los países que hoy día son desarrollados, precisamente apostaron a su capital nacional, a su capital local o nacional, para iniciar una estrategia de desarrollo autosostenido, que significa que el país se sostiene con sus recursos para satisfacer las necesidades de su gente. Eso es lo que nunca hemos tenido en la historia moderna de Puerto Rico. Es lo que aspiramos nosotros, un sistema económico que le dé prioridad al capital puertorriqueño en todas sus manifestaciones, y en segundo lugar, que ese capital participe en negocios compartidos, con iniciativas empresariales que vengan del exterior, en acuerdos que sean de mutua conveniencia. Por ejemplo, para citar ejemplos concretos, si Puerto Rico quiere realizar actividades de telecomunicaciones con un país como México. México es uno de los países de las repúblicas latinoamericanas y de los países del mundo más adelantados en lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Pues Puerto Rico tendría un acuerdo de tú a tú con la República Mexicana, la República de Puerto Rico, para desarrollar esa área de nuestra economía tan fundamental en el mundo moderno que son las telecomunicaciones. Si Puerto Rico quiere tener acuerdos de empresas compartidas con países como Colombia, Argentina, países centroamericanos, suramericanos, o países europeos, o Canadá, o el país que sea, en las áreas como agroindustria, manufactura de distinto tipo, puede ser manufactura liviana, manufactura de alta tecnología, biotecnología, cualquiera de las ramas de producción o de los renglones de producción y manufactura, lo haría entonces de tú a tú, y estableciendo empresas que paguen buenos salarios en Puerto Rico, que paguen impuestos en Puerto Rico, que es lo que nos ha ocurrido bajo el modelo del Estado Libre Asociado, y que además que no contaminen nuestro ambiente. Es decir, que nosotros sentemos las reglas de juego de cuál es el tipo de empresa que queremos establecer en nuestro país,
Y esta combinación de capital puertorriqueño con capital internacional ha sido precisamente la clave del éxito para los países que compiten hoy con Puerto Rico y que nos han sobrepasado en la carrera por el desarrollo económico. Así que obviamente vamos a estar hablando de un sistema económico mixto donde el gobierno del país va a tener un rol fundamental en la promoción del desarrollo económico y sin las ataduras que tenemos bajo el Estado Libre Asociado, bajo la colonia, que es lo que no nos ha permitido hacer lo que hace el resto de los países del mundo, que es participar de tú a tú en la economía internacional para beneficio del país en cuestión y del resto de los países del mundo. Excelente, pues esta próxima pregunta es una pregunta muy actual. Yo creo que quizás hace 10, 15, 20 años a lo mejor no te hubieran hecho esta pregunta y tiene que ver con la deuda de Puerto Rico. Actualmente siempre repetimos que Puerto Rico tiene una deuda más o menos de 72 mil millones, eso desde hace unos añitos, cuidado si ahora es más, de distintas partidas que hay que ser un doctor en economía para entender en su totalidad. Y la pregunta es muy buena: ¿qué pasaría con esa deuda bajo un Puerto Rico independiente? Pues mira, en primer lugar, sobre la deuda son muchas las cosas que hay que decir. Hace alrededor de 35, 40 años el liderato del Partido Independentista Puertorriqueño, desde que Rubén Berrío estaba en la legislatura en los años 70, luego de la delegación del PIB en Cámara y Senado, advirtió desde el principio que el nivel de endeudamiento público de Puerto Rico, el endeudamiento público incluye el gobierno central, las corporaciones públicas que son las más endeudadas y los municipios, que ese nivel de endeudamiento estaba sobrepasando lo que sería saludable desde el punto de vista de la capacidad de pago del servicio de la deuda, es decir, de pagar esos préstamos, que son los bonos que se emiten a largo plazo, y de pagar los intereses recurrentemente cada 6 meses, que es como se pagan los intereses sobre esa deuda. Eso se advirtió. Economistas prominentes en este país que nos antecedieron, como el colega Francisco Catalá, el doctor Pedro Parrilla, el colega Carlos Contreras, entre otros, habían advertido que esto iba a ocurrir. Por lo tanto, hay una responsabilidad de las administraciones gubernamentales anteriores que no se le puede achacar a un proyecto de desarrollo económico y político bajo el escenario de la independencia de Puerto Rico. Pero lo que ha sido extraordinariamente difícil para el país en este momento es que no puede tener la capacidad ni la libertad para sentarse a reestructurar esta deuda como lo hace el resto de los países del mundo que han tenido condiciones más o menos similares. Voy a citar un caso de Europa y un caso de América Latina, un poco para que no nos digan que estamos haciendo comparaciones que no tienen que ver con la realidad puertorriqueña. En el caso de países europeos como Grecia, Portugal, Italia, España, menciono estos 4, el caso que más se menciona es el de Grecia, han tenido la capacidad de negociar con el Banco Central Europeo su deuda y de reestructurar sus préstamos porque son países soberanos, porque participan de tú a tú, en este caso de la Unión Europea, en negociaciones que le han sido convenientes a estos países, y fíjate que en un periodo más o menos de 10 años se logró reestructurar. En el caso de España ya está saliendo bastante aceleradamente este problema. Portugal no solamente salió, sino que se está convirtiendo en uno de los países europeos que más crece, y en el caso de Grecia está saliendo del problema también. Todos ellos son países que se mandan a sí mismos. En el caso de los países latinoamericanos, los 2 casos que más se mencionan son el de México hace unos cuantos años y el de Argentina más recientemente, la crisis de 2001 y la crisis más reciente del pasado año. También tienen capacidad de renegociar estas deudas, pero lo hacen con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que en el contexto de Puerto Rico podría participar abiertamente y de tú a tú en un acuerdo para reestructurar la deuda y para lograr condiciones a través de las cuales Puerto Rico pueda, el gobierno de Puerto Rico, que es de lo que estamos hablando, sector público consolidado, gobierno central, corporaciones públicas y municipios, puedan pagar esta deuda bajo condiciones mucho más favorables que las condiciones que está imponiendo, debo decir, la Junta de Control Fiscal y Wall Street y los fondos buitres, que son los que están sentando las reglas de juego aquí. Y Puerto Rico en esto lo único que es un mero receptor. Aquí cuando se habla de una negociación de la deuda por parte de Puerto Rico, realmente lo que Puerto Rico puede hacer en esto bajo las condiciones de la colonia es sentarse a esperar que se negocia sin tener el poder de regateo que nos daría la independencia. Así que por supuesto que hay que asumir la responsabilidad de esas malas administraciones que incurrieron en ese endeudamiento de largo plazo tan elevado, pero lo podemos hacer bajo unas circunstancias que son las que utilizan los países soberanos y que lo haríamos bajo unas circunstancias además de crecimiento de nuestra economía, bajo las condiciones de la independencia
y ese crecimiento permitiría no solamente reestructurar la deuda, sino tener la posibilidad de entrar en negocios que le sean convenientes a Puerto Rico y que aumente su base contributiva y que haya menos endeudamiento público en términos generales. Y a ese asunto ya añado, ¿verdad?, que la única razón por la cual Puerto Rico no pudo reestructurar su deuda era porque una ley federal lo impedía. Y entonces, en lugar incluso de dejarnos nosotros hacerlo o de cambiar su ley para que pudiéramos hacerlo dentro del esquema federal, impusieron promesas. O sea que eso es lo que nos lleva. Es una realidad, y fíjate que, ya que lo mencionas, Andrés, es importante que nuestro pueblo sepa que hubo por lo menos 5 propuestas que se discutieron a nivel del Banco de la Reserva de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos. Se discutieron, algunas de ellas informalmente, otras fueron puestas sobre la mesa por economistas prominentes, que son formas distintas que han utilizado otros países para renegociar su deuda. Ese no es el caso de Puerto Rico, lamentablemente. Ok, entonces, nuestra tercera pregunta, el lenguaje un poco, yo creo que está cargado de algo que se utiliza cada vez que se habla de independentismo, que es la supervivencia, porque aquí quizá la independencia no es mayoría, pero no es por lealtad, sino porque se entiende que de alguna manera no vamos a sobrevivir, y es la siguiente. ¿Qué produce Puerto Rico para sobrevivir como una nación independiente? Bueno, que no es mala pregunta si le quitamos el lenguaje, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que esta es una pregunta que, como tú muy bien señalas, tiene una carga que es producto, ¿verdad?, de tantas décadas de colonialismo y de dependencia. Cuando uno sale por ahí y mira nuestras fábricas, nuestros centros de producción en todas las áreas de producción de nuestra economía, quienes están produciendo son puertorriqueños y puertorriqueñas en todos los renglones de actividades económicas en nuestro país. Así que somos los puertorriqueños y puertorriqueñas, más de 1 millón de personas registradas formalmente como están trabajando, más las personas que tienen autoempleo, que es muy difícil, ¿verdad?, calcular cuántos son exactamente, son los hermanos y hermanas puertorriqueños los que están produciendo todos los días en los distintos sectores de nuestra economía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos capacidad productiva para, como siempre digo a mis estudiantes en mis cursos de Economía de Puerto Rico y en las charlas que llevo en los distintos pueblos, nosotros no partimos de cero. Este es un país que tiene el doble de carreteras que tiene Estados Unidos en proporción al territorio nacional, 5 veces más carreteras que República Dominicana, así que con infraestructura de transportación terrestre que está en malas condiciones y que hay que reconstruirla, ciertamente eso es así, pero ya hay una infraestructura de base. Un país que tiene 2 aeropuertos internacionales en la zona metropolitana, uno en Ceiba, uno en Ponce y uno en Aguadilla, 5 aeropuertos internacionales con capacidad de vuelo para mover mercancía y pasajeros, en un país que tiene 9.000 kilómetros cuadrados de extensión geográfica, un país que tiene 4 puertos marítimos de hondo calado para poder tener una actividad portuaria de diversificación, de entrar en contacto con otros países del mundo para mover también mercancías y mover pasajeros a través de la industria de cruceros, es decir, de concentrarlas, sacarlas de la zona de San Juan en alguna medida y dispersarla por el resto de los puertos del país, etcétera, etcétera. Somos un país que además tenemos un capital humano preparado en todas y cada una de las áreas del conocimiento, en las artes, en las ciencias aplicadas, en el derecho, la administración de empresas, de la medicina. Es decir, que somos un país que no partimos de cero. Imagínense cuál fuese el escenario si Puerto Rico no tuviese todo esto que hemos acumulado, a pesar de nuestra condición colonial. Eso precisamente es lo que nos da la capacidad productiva para ensayar una estrategia de desarrollo económico que responda por primera vez a los intereses de los residentes de este país. Esa estrategia que hemos tenido bajo el Estado Libre Asociado Colonial lo que ha permitido es que de Puerto Rico hayan salido cientos de miles de millones de dólares a lo largo de los pasados 50 años, que han estado alimentando la economía de los Estados Unidos y que le crea cerca de 900.000 puestos de trabajo en la economía de los Estados Unidos. Se escapan de Puerto Rico alrededor de 36.000 millones de dólares en ganancias anualmente, que si tuviésemos la capacidad de retener una parte de esos fondos en Puerto Rico, fueran fondos que alimentarían nuestra capacidad productiva, nuestro sistema productivo, nuestro sistema contributivo, y además generaría decenas de miles de puestos de trabajo si ese dinero permaneciera, se reintegrara a nuestro sistema económico. Esas son las cosas que no se dicen y que no se enseñan tampoco a nuestros estudiantes ni en el nivel preuniversitario, mucho menos en la universidad, y que yo creo que tenemos que discutir, porque esos son los datos que precisamente produce oficialmente tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Puerto Rico. Esa es la realidad que estamos viviendo, así que
Imagínense ustedes que nosotros tuviésemos la capacidad como país independiente de poder administrar esos recursos financieros y ponerlos al servicio de nuestra economía. La historia sería totalmente distinta. Bueno, la próxima pregunta, económica y legal, como la mayor parte de ellas, tiene que ver, es la siguiente, y la hace Juan Carlos Costa. Nos pregunta si Puerto Rico tiene que pedir permiso a Estados Unidos para hacer negocios con otros países. Bueno, toda la actividad comercial en la que está basado el Estado Libre Asociado tiene como premisa básica que el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado y otras agencias de los Estados Unidos tienen que intervenir. Cualquier persona que haya tratado de montar un negocio en Puerto Rico para fomentar exportaciones tiene que pasar por un proceso de permisología, un proceso de licencia que está bajo lo que establece, las condiciones que establecen la legislación federal. Igualmente que los que vienen a invertir a Puerto Rico desde el exterior, es lo mismo. Puerto Rico no tiene la capacidad para suscribir acuerdos internacionales de comercio, y cuando Puerto Rico va a recibir inversión del exterior, tiene que pasar por ese proceso de autorización de las autoridades federales. Así que lo que sería bueno, que debería ocurrir, es que nosotros pudiésemos utilizar nuestra capacidad productiva de la que hablé hace un momento, la infraestructura instalada en Puerto Rico, nuestro conocimiento tecnológico, nuestro capital humano, para poder realizar negocios compartidos con otros países del mundo y atraer inversión a Puerto Rico. No solamente en las áreas en que nos hemos especializado en la manufactura, en la agroindustria, en todas las diversas actividades que se dan a cabo en Puerto Rico, sino en otras que no hemos explorado. ¿Por qué no exploramos en Puerto Rico un tipo de turismo distinto al de sol, playa y casino que hemos tenido siempre concentrado cerca de la zona de San Juan? ¿Por qué no hacemos lo que hace Costa Rica, que es la capital ecoturística del mundo, que es un país igualmente similar a nosotros, país latinoamericano, no es un país grande, y nosotros tenemos bellezas naturales para poder hacer lo mismo que ellos están haciendo? Ese es solamente un ejemplo de actividades que nosotros no hemos explorado y con las cuales podríamos redesarrollar nuestra economía, pero esta vez por primera vez en función de nuestros intereses. Y en ese sentido, eso incluye el tipo de actividad comercial que sea conveniente a nuestra gente, que sea conveniente a los intereses del sector empresarial puertorriqueño, sea una empresa cooperativa, corporativa, familiar, y por supuesto a la clase trabajadora puertorriqueña, que se beneficiaría con la creación de puestos de trabajo no temporeros y con bajo salario, puestos de trabajo permanentes que serían la base del redesarrollo de nuestra economía, con buenos salarios y que le garanticen una vida digna a nuestra clase trabajadora. Y en esa línea, además, mientras aplique aquí la Constitución de los Estados Unidos, esa Constitución impone unas obligaciones y derechos, y entre ellos está, ¿verdad?, la de un poco no confligir con el comercio interestatal, que limita nuestra facultad. Además, es el gobierno federal en que entra en tratados comerciales con otras naciones, así que la Constitución es que Puerto Rico no podría entrar en esos tratados sin el consentimiento del gobierno federal. Nuestra próxima pregunta tiene que ver con el desarrollo agrícola y viene de Edward Méndez. Pregunta, ¿cuál es el concepto agrícola que se implantaría bajo la independencia? Él pone tres, yo no lo conozco bien, pero él pone convencional, ecológico, biotecnológico o los que se te ocurren. Bueno, nosotros en el programa de gobierno del Partido Independentista Puertorriqueño hemos adoptado desde hace varias décadas ya un enfoque ecológico de agroindustria sustentable, de agricultura sustentable, donde se protegen nuestros suelos, donde se protegen nuestros recursos hidrológicos, donde eliminamos la utilización de herbicidas, pesticidas, fertilizantes químicos inorgánicos, donde tendríamos la capacidad de producir alimentos sanos, no solamente para Puerto Rico, sino para el exterior. El dato concreto con relación a la producción agrícola es que antes del paso del huracán María, Puerto Rico estaba produciendo solamente el 17% de los alimentos que nosotros consumimos, el 83% de los alimentos venían de fuera. El huracán María destruyó alrededor del 95% de las cosechas que se iban a recoger. Por lo tanto, ahora mismo, en este momento, en septiembre de 2018, la proporción es más o menos 90-10. Más o menos el 90% de los alimentos que estamos consumiendo vienen de fuera. El 10% es producido localmente. Los agricultores y agricultoras puertorriqueños se están recuperando poco a poco, pero nosotros no tenemos la capacidad como país, porque no somos un país independiente, para articular una política agrícola que responda a los intereses de Puerto Rico. Primero, para resolver nuestro problema de seguridad alimentaria. Segundo, para conservar las cerca de 500,000 cuerdas de terreno que todavía nos quedan. Y tercero, para reducir sustancialmente
la dependencia en importaciones de alimentos. Si nosotros lográramos eso y encaminamos un programa de sustitución racional de importaciones alimentarias, que eso lo que significa es que produzcamos localmente, el ñame que en vez de venir de Costa Rica sea producido localmente, que el plátano sea 100% puertorriqueño, que se promueva la industria cafetalera, que hay unos cuantos empresarios del café que están tratando de echar hacia adelante nuevamente después del paso del huracán, la producción agropecuaria en Puerto Rico, la crianza de animales para el sustento humano en todas sus diversas manifestaciones. Tenemos un colegio de ciencias agrícolas que fue fundado en 1911, tiene más de 100 años y tenemos la capacidad para producir en Puerto Rico prácticamente todo lo que consumimos, con la excepción, por ejemplo, del trigo. Puerto Rico no produce trigo, las condiciones de clima y de suelo no son adecuadas, pero en el resto de la producción de alimentos en nuestro país, nosotros, si somos un país independiente, no es que solamente los vamos a producir, Andrés y público. Vamos a producir los mejores. Vamos a producir además los mejores, pero vamos a generar con esto, y los modelos econométricos lo demuestran, decenas de miles de puestos de trabajo, subrayo, en la producción agrícola, lo cual ayudaría a reducir drásticamente nuestro eterno problema de desempleo. Ok, la próxima pregunta, Edwin, es una muy recurrente también y un poco compuesta o con varias preguntas de seguimiento. Una es, ¿qué pasaría con la moneda? Y, ¿verdad?, añado como preguntas de seguimiento, si podríamos seguir utilizando el dólar, ¿qué países utilizan esto? Si tendríamos nuestra moneda nacional. Okay. Esa va a ser una decisión que las autoridades monetarias de Puerto Rico en su momento van a tomar, como lo hacen todos los países del mundo. En primer lugar, ya las monedas, lo que se conoce como la divisa nacional de un país, la divisa de Estados Unidos el dólar, la divisa de la Unión Europea es el euro y así sucesivamente, ya esa moneda que imprimen o acuñan los distintos bancos centrales del mundo no les pertenece al país que la emite. Cada país del mundo puede adoptar la moneda que quiera. El caso de Panamá con el dólar, que utiliza la moneda panameña y el dólar de manera simultánea, pero para todas las transacciones internacionales utiliza el dólar. El caso de Ecuador y el caso de otros países del mundo que utilizan el euro o la libra esterlina o el mismo dólar estadounidense para sus transacciones. ¿Qué respaldaría esa política monetaria en el caso de Puerto Rico? Nuestra producción. Si nuestra economía está en un proceso de crecimiento autosostenido y si logramos niveles de desarrollo capaces de competir con el resto de los países de nuestra región, nosotros no solamente podemos tener nuestra moneda que podría establecerse a nivel de paridad significa de 1 a 1 versus el dólar o de 1 a 1 versus el euro, y eso va a estar respaldado por nuestra producción. Cada país del mundo que emite moneda respalda su moneda con la producción del país. Ya no hay tal cosa como que los cuentos esos que hacían, que en algún momento de la historia fueron correctos, que los países tenían que tener una cantidad equivalente de oro o de plata en sus arcas nacionales para respaldar la moneda. Ese patrón terminó hace mucho tiempo y lo que respalda la moneda de los países es la capacidad productiva. Así que en Puerto Rico sí le conviene, las autoridades monetarias y los expertos en economía monetaria van a establecer que nosotros tengamos nuestra moneda o que tengamos una moneda paralela al dólar o al euro, porque así funcionan las cosas en la economía internacional en este momento y nosotros no seríamos la excepción. Ok, lo importante es que lo decidiríamos nosotros. Lo decidiríamos nosotros y fíjate que esto, aquí lo interesante, y tengo colegas que son expertos en esta materia, lo hemos discutido, que Puerto Rico podría definitivamente ensayar un proceso de establecimiento de una moneda nacional sin ningún problema. Si queremos quedarnos con el dólar y la moneda nacional también lo podríamos hacer. Y si Puerto Rico quiere utilizar solamente una de las monedas internacionales, lo puede hacer también. Así que este es uno de los temas que a mi juicio requiere de mayor discusión, ¿verdad? En este proceso de discusión en que estamos, discusión amplia sobre cuáles serían los poderes a los que podría aspirar Puerto Rico de convertirse en un país independiente. Pues gracias. Ahora vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, vamos a buscarle agua a Edwin y va a entrar Adriana a moderar el panel, pero no se vayan. Vamos a seguir con las preguntas que están haciendo en Facebook Live y los invitamos a todos y a todas que escriban sus preguntas y sus dudas en confianza. Bueno, tenemos aquí una pregunta de José Luis Santiago, que pregunta qué pasaría en la independencia con toda la gente que hoy recibe cupones de alimentos y otras ayudas federales. Bueno, para empezar, ¿verdad? Cuando se habla de estas transferencias federales, alrededor del 20%, entre 20 a 25% en los últimos años de esas transferencias
son las llamadas ayudas. Hay una percepción generalizada en nuestro pueblo de que todos esos fondos que vienen de Estados Unidos a Puerto Rico son ayudas. Eso es incorrecto. En todos y cada uno de los últimos años, entre el 75 al 80% de los fondos que llegan a Puerto Rico para individuos no son ayudas, son derechos adquiridos, son pensiones de seguro social, pensiones de veteranos, pensiones de empleados que trabajaron con el gobierno federal de Estados Unidos o con gobiernos estatales. Así que escuchen bien esto, entre el 75 y 80% de los fondos que reciben nuestros ciudadanos son derechos adquiridos, no son ayudas. Ese 20-25% que se reciben programas como asistencia nutricional, el plan para subsidio de vivienda, el llamado Plan WIC para familias con niños bajo peso, las becas universitarias, los programas para salud, educación, carreteras, etcétera, pues son fondos que vienen en forma de ayuda, pero representan entre el 20 al 25% del total de fondos que Puerto Rico recibe. Cuando se dio el proceso de discusión entre el año 89 y 91 en el Congreso de los Estados Unidos, tanto en Cámara como en el Senado, se aprobó una transición para asignarle a Puerto Rico esos fondos en bloque durante 10 años. Y mediante esa asignación, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno que nosotros los puertorriqueños elijamos, ya en el contexto de una transición hacia nuestra independencia nacional, administraría esos fondos para adjudicarlos a aquellos sectores sociales que los necesiten. Ciertamente familias de bajos ingresos, ciertamente ancianos y ancianas que lo necesitarían, niños con problemas que necesitan ayuda directa del gobierno. Y entonces esa es una de las preocupaciones mínimas que yo tengo y que los colegas que hablamos por estos temas tenemos, porque ya hubo un planteamiento oficial del gobierno de Estados Unidos en el sentido de que tenemos una responsabilidad para transferir estos fondos en bloque a Puerto Rico y utilizarlos de una manera productiva y hacia los ciudadanos que necesiten ese tipo de ayuda. Muy bien. Ahora, otra de las preguntas y una que se repite, una duda que se repite mucho, lo comenta Juan J. Collantes. ¿La independencia bajo qué modelo? ¿Comunismo o socialismo? ¿Bajo qué modelo económico se regula? Nosotros hemos postulado que, en primer lugar, nosotros somos fieles creyentes en el sistema democrático de gobierno. El PIB ha estado desde 1946 participando elección tras elección y, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, somos demócratas de minoría. Y seguimos participando en el proceso democrático, electoral, y en donde pretendemos que la participación ciudadana aumente más. Es bajo la colonia que el proceso es antidemocrático porque Puerto Rico no tiene los poderes ni su gente para tomar las determinaciones que nos afectan de manera directa. Y hay un Congreso de los Estados Unidos y un presidente por el cual los puertorriqueños no votan, que toman las determinaciones. Y ahora una Junta de Control Fiscal. Y ahora una Junta de Control Fiscal que se impone de la manera que se impone. Por lo tanto, nosotros creemos en un sistema democrático con una economía mixta, como lo tienen los gobiernos socialdemócratas de los distintos países europeos, que dicho sea de paso, son los países más avanzados del mundo y los países que tienen el nivel de vida más elevado del mundo. En otras palabras, donde hay una coparticipación entre los sectores privados, los sectores de interés que representan a la comunidad, al pueblo general, y el Estado que representa el interés público. Así que esa tradición de participación nosotros la continuaríamos, pero la gran diferencia sería que los puertorriqueños nos mandaríamos a nosotros mismos desde el principio de esta transición hacia una economía y una sociedad de pueblo libre. Okay. Otra de las preguntas es de Eugenio Marcano, si no me equivoco, y es ¿cuál sería la política económica sobre exenciones y contribuciones a corporaciones que quieran hacer negocios en Puerto Rico? Esa es una excelente pregunta también, al igual que todas las que han formulado. El tema de las exenciones contributivas y de los de todos estos privilegios o créditos o deducciones que se aprueben para las empresas, tanto para las empresas locales como para las empresas del exterior, tienen que tener una fiscalización que no la ha habido en Puerto Rico a lo largo de décadas. Lo que ha ocurrido en Puerto Rico es que se le han concedido miles de millones de dólares en exención contributiva, particularmente a las empresas del exterior, muchas de las cuales no han cumplido con sus promesas ni de creación de empleo en Puerto Rico, ni de expansión de su capacidad productiva, ni de reinversión de sus ganancias en nuestra estructura productiva. Nosotros tenemos que condicionar, como lo hace el resto de los países del mundo. Otros países del mundo, hablemos de, por ejemplo, de Irlanda, de Singapur, de Malasia, de países que compiten directamente con Puerto Rico en la atracción de capital, condicionan estas ayudas, estos créditos, estas exenciones, bajo la premisa de que van a estar creando empleo productivo, de que van a pagar impuestos, no es que no paguen impuestos, y que además van a generar actividad productiva reinvirtiendo sus ganancias en el país, o por lo menos una parte de esas ganancias. Esa sería la base tanto para el capital puertorriqueño como para el capital del exterior, pero por supuesto
la prioridad tiene que ser el apoyo al capital puertorriqueño en sus diversas maneras. Capital individual, capital familiar, capital cooperativo y también capital corporativo puertorriqueño, porque todos los países del mundo lo hacen, protegen su industria nacional, especialmente las empresas nacientes, y Puerto Rico no sería la excepción en ese tema. Muy bien. Lianabel Oliver pregunta cómo se empieza un proceso de transición en Puerto Rico. El proceso de transición tiene varios elementos. Hay unos elementos que son de naturaleza jurídica, que tienen que ver con aspectos de ciudadanía, de naturalización, por supuesto, que tienen que ver con transición de agencias de gobierno, de responsabilidades que el gobierno de Estados Unidos tiene que terminar de asumir en Puerto Rico por toda una trayectoria de más de 100 años que llevan en Puerto Rico, y esa transición tiene que comenzar con un comité que tenga representación de todos los sectores de interés de Puerto Rico, que no se quede una sola visión de lo que debe ser el país fuera de la participación en ese comité, y sentado en una mesa de negociación con un comité que represente los intereses de los Estados Unidos. Y en ese tipo de negociación entre los dos comités de países soberanos, Estados Unidos y Puerto Rico, entonces se van a precisar los distintos pasos que hay que dar en el proceso de transición en temas como el seguro social, en temas como la responsabilidad de las distintas agencias de gobierno federal versus la agencia de gobierno de Puerto Rico, en temas como ya mencioné, como el tema de la ciudadanía, en temas de defensa, el uso de los terrenos en Puerto Rico, etcétera, etcétera. Disculpen si estoy mirando el teléfono, pero estoy viendo las preguntas. A ver, nos pregunta acá también sobre el plan de salud, qué modelo se utilizaría y de dónde saldría el dinero para un plan de salud universal. El modelo de salud universal que nosotros hemos propuesto en los programas de gobierno hace mucho tiempo es el modelo de salud universal que se adoptó en Canadá hace muchos años, que se adoptó en los países europeos, donde a través del pago de los patronos, que los patronos contribuyen tradicionalmente a los llamados planes médicos de los empleados, a través de las asignaciones presupuestarias del gobierno en el Departamento de Salud, se financiaría un sistema de salud que elimina los intermediarios, que son las compañías de los planes médicos, que se lucran excesivamente del dinero que está disponible para atender al ciudadano promedio, tanto en los programas preventivos de salud como en los programas remediales, ¿no? Y entonces ese es el modelo que ha utilizado Canadá. Fíjense que es interesante, Canadá está al norte de los Estados Unidos. Estados Unidos es el país con el costo de servicios médicos más alto del mundo, pero por mucho, muy por encima de Canadá y de los países europeos, que son los países más avanzados del mundo. Canadá tiene costos mucho más bajos porque no tiene estos intermediarios y tiene un sistema universal que se financia a través de las aportaciones de los patronos privados, de las aportaciones del gobierno y de las aportaciones que hacen individualmente los que se autoemplean, los que tienen empresas individuales. Y de esa manera se garantiza que el dinero se utilice correctamente en un sistema de salud en el que el ciudadano no esté pagando por encima de lo que debería pagar, y en donde el principio de educación de salud, donde el principio de prevención y de llevar un estilo de vida saludable sería el que tendría que prevalecer. Prevención, eso es lo que beneficia a la población. Prevención y promoción de la salud. Y promoción de la salud, correcto. Irmita Vivaldi nos pregunta si podría Puerto Rico recuperar su patrimonio vendido a nivel de regalo si fuera independiente. ¿A nivel de regalo, nuestro patrimonio que se haya vendido? Bueno, el patrimonio natural o el patrimonio construido en Puerto Rico, que por las transacciones que fuera, que se privatizara o pasara a manos privadas, yo creo que nosotros tenemos el perfecto derecho de recuperarlo. Claro, en nuestro sistema constitucional y democrático, toda aquella expropiación que se haga tiene que ser por medio de paga a través del justo valor en el mercado, como lo es en todas las constituciones de los países democráticos, como lo ha sido en Puerto Rico desde siempre. Pero concurro con la premisa de la pregunta de que aquí, desgraciadamente, se ha regalado. No solamente es que se ha transferido parte del patrimonio natural del país, terrenos, estructuras, etcétera, sino que está en proceso. En este mismo momento, la Junta de Control Fiscal, no tengan ustedes la menor duda, de que una de las cosas que está proponiendo para que se pague la deuda de Puerto Rico es que se privatice parte del patrimonio natural de Puerto Rico e incluso estructuras históricas. Y yo creo que eso no lo debemos permitir y que deberíamos establecer un proceso mediante el cual, si entendemos que parte de ese patrimonio se transfirió, recuperarlo para beneficio del pueblo de Puerto Rico, no para beneficio de ningún interés privado.
Muy bien. La próxima pregunta, yo sé que te va a gustar y que tienes mucho dominio en el tema y además que es muy pertinente, es cómo vamos a empujar en contra del plan de energía que tiene el Congreso. Bueno, el plan de energía del Congreso de Estados Unidos responde a los intereses de unos congresistas como este señor Robert Bishop y otros sectores de la sociedad norteamericana que tienen la pretensión de que Puerto Rico se perpetúe en el uso de los combustibles fósiles, tanto del carbón como el petróleo como el gas natural. Tristemente, en Puerto Rico, que hace más de 4 o 5 décadas que se han realizado investigaciones que ya prueban fuera de toda duda la viabilidad financiera y la viabilidad comercial de fuentes renovables de energía, pues lo que había ocurrido es que por las mismas condiciones que establece la colonia, Puerto Rico sigue dependiendo de la importación de combustibles fósiles y el 98% de la energía en Puerto Rico en este momento se genera a través de petróleo, carbón o gas natural. Sabemos los problemas que hay con el carbón nunca debió ser permitido en Puerto Rico. Ninguna central termoeléctrica va a ser carbón. Ahora el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica dice que habrá un periodo de transición al gas natural. Mi sospecha es que eso no es ningún periodo de transición al gas natural. Mi sospecha, y esto ya es voz populi en las distintas organizaciones que estudian el tema energético en los Estados Unidos, es que quieren convertir a Puerto Rico por décadas adicionales para la dependencia en el gas natural como la hemos tenido en el petróleo y la hemos tenido en el carbón también. Así que aquí lo que hay que tomar es una determinación de política pública energética para que Puerto Rico comience desde ya a utilizar las fuentes renovables que han sido precisamente demostradas desde el punto de vista de su viabilidad técnica, de su viabilidad financiera comercial en Puerto Rico, especialmente el sol, la conversión de energía solar en energía eléctrica, la llamada energía fotovoltaica y otras fuentes energéticas sobre las cuales nuestros ingenieros, nuestros científicos, esa gran comunidad científica que lleva años estudiando esto en nuestro país, ya han probado fuera de toda duda de que esto es viable. Dicho sea de paso, aprovecho para decir que esta comunidad de 7 profesores especialistas en potencia eléctrica del recinto universitario de Mayagüez, 7 doctores en ingeniería, le escribieron una carta proponiéndole el plan perfecto para el país a la jueza Taylor Swain. Hace más de un año que la carta se redactó, la jueza no ha respondido, ni esperamos que responda, ni va a responder tampoco las autoridades de Puerto Rico, porque lo que van a hacer es seguir comprometiendo al país, como dije, y debo insistir en esto, a la perpetuidad de los combustibles fósiles. Así que si esto ocurre, va a tirar por la borda todos estos años de investigaciones y de esfuerzo que ha habido en nuestro país para que tengamos un futuro energético distinto en Puerto Rico. Bien. Rubén Alejandro nos pregunta que de dónde se saca que son 36 billones lo que se lleva a Estados Unidos. La tabla número 18, Rubén, que se llama Balanza de Pagos de Puerto Rico, del apéndice estadístico del Informe Económico del Gobernador, que se publica cada año, son 34 tablas. Esa tabla, que es la número 18, lo publica todos los años. Ahí está la cifra y te invito no solamente a que veas esa cifra del año 2017 que sobrepasó los 36 mil millones de dólares, que vea las cifras de todos y cada uno de los años anteriores, de las primeras ya prácticamente 2 décadas del siglo XXI, donde siempre rebasa la cifra de los 30 mil millones de dólares al año. Estas son ganancias que salen de Puerto Rico pagando unas tasas contributivas extremadamente bajas, amparadas en la ley 73 de junio de 2008, que es la ley de incentivos contributivos que le da estos privilegios a estas grandes corporaciones que se llevan estos miles de millones de dólares en ganancias de Puerto Rico todos los años. Y eso es lo que nosotros deberíamos tratar, de que una parte de esas ganancias permanezcan en Puerto Rico y se utilicen no solamente para pagar nuestra deuda, para sostener nuestro sistema contributivo y para encaminar un proceso de desarrollo autosostenido en nuestro país. Bien. Ángel Ramos Ortiz nos pregunta que dónde va a salir el dinero bajo la independencia para hacer todos estos planes maravillosos cuando aquí la mayor parte del dinero viene de Estados Unidos. Bueno, la mayor parte del dinero viene de Estados Unidos, eso no es correcto. Las cifras del año pasado, por ejemplo, para que Ángel tenga una idea, el año pasado nosotros enviamos a Estados Unidos cerca de 60 mil millones de dólares. Se subdivide en 3 partidas fundamentalmente. Alrededor de 36 mil millones de dólares en ganancias que se fueron de aquí, lo que dije en la respuesta a la pregunta anterior, entre 22 a 23 mil millones de dólares que le compramos a las empresas de Estados Unidos que venden productos en Puerto Rico importados aquí,
y alrededor de 3.500 a 4.000 millones de dólares que pagamos en seguro social y en otros programas directamente al Tesoro de Estados Unidos. Eso suma alrededor de 60.000 millones de dólares en un solo año fiscal. En ese mismo año fiscal en que se llevaron 60.000 millones de dólares distintos sectores de la sociedad norteamericana que lo sacaron de Puerto Rico, y repito, esto ocurre cada año, en ese mismo año dejan 10 o 12.000 millones de dólares en ayudas directas, lo que viene para educación, para carreteras, para salud, y lo que reciben los individuos, que es más o menos el 20% de todas las transferencias que llegan a Puerto Rico para los individuos y familias. En otras palabras, somos un gran negocio para los Estados Unidos. Aquí lo que tenemos que hacer es revertir esa ecuación y lograr que salga menos dinero de Puerto Rico y que las empresas que quieran llevarse la ganancia de Puerto Rico, que paguen una tasa contributiva razonable. No le estamos pidiendo que paguen el 35% que pagan en impuestos las corporaciones en Estados Unidos. Tampoco le estamos pidiendo que paguen el 20-22% que pagan otras jurisdicciones, que paguen el 8%, que paguen el 10%. Macedonia en Europa Central cobra el 10% y lo utiliza como un incentivo para la atracción de capital extranjero, capital foráneo. En Puerto Rico pagan entre el 2 y el 4%, y las exenciones contributivas que ha concedido el Estado Libre Asociado durante décadas ha permitido que algunas de esas empresas saquen miles de millones de dólares en ganancias de Puerto Rico pagando 0 contribuciones, 0 impuestos, mientras usted y yo, los que trabajamos en este país, pagamos 20, 22, 25 y algunos profesionales y dueños de negocios en Puerto Rico pagan el 30-32% en tasa contributiva. A mí no me parece justo que si una persona es empresario en Puerto Rico, individualmente paga el 30 o el 32%, porque una empresa multinacional que se lleva miles de millones de dólares de Puerto Rico en los años que opera bajo los programas de exención contributiva, esté pagando el 2 o el 4%. No me parece justo de ninguna manera, porque además tienen la capacidad de pagar, pero además porque lo que pagan en Puerto Rico lo deducen como un crédito al pagar impuestos en los Estados Unidos, y por ahora el gobierno de los Estados Unidos no ha eliminado esa posibilidad, ¿verdad? Ese beneficio de que las empresas que pagan impuestos en el exterior, empresas estadounidenses, lo reclaman como un crédito a la hora de llenar su planilla en Estados Unidos. Y por eso, desde que aquí se impuso, ya van a ser 10 años que se impuso por idea del Partido Independentista Puertorriqueño, a propósito, que estas corporaciones paguen una cantidad en términos de un tipo de arbitrio que se llama el arbitrio de las corporaciones foráneas, que tiene que ver con las transacciones que realizan entre ellas en el comercio internacional, y le representa a Puerto Rico entre 1.800 a 2.000 millones de dólares. Eso lo propuso el PIB, y ya le ha representado más de 10.000 millones de dólares en los últimos años al gobierno de Puerto Rico. 10.000 millones de dólares que no se hubiesen recibido en los fondos de Hacienda si no hubiese sido por la propuesta del PIB, que ha estado sobre la palestra de hace décadas, y que hubo la voluntad hace alrededor de 8 o 10 años de comenzar con este tipo de impuestos a las corporaciones que operan en Puerto Rico. Así que yo creo que aquí lo que nuestro pueblo tiene que entender es que nosotros seguimos siendo un gran negocio para los Estados Unidos, y que hay que revertir esa ecuación, y que más dinero tiene que permanecer en nuestro país. Mucha gente está preguntando y comentando, quieren que nos diga las ventajas de la independencia sobre la estadidad, quizás algunos puntos. La ventaja de la independencia sobre la estadidad: en primer lugar, Puerto Rico actuaría en el escenario económico y político internacional como un actor con todos los derechos como el resto de los cerca de 200 naciones libres en el mundo. No seríamos meramente un apéndice de la economía estadounidense o un mero espectador cuando Estados Unidos participa en las mesas de negociación. Las personas que formulan estas preguntas, este tipo de preguntas, deben saber que cuando Estados Unidos se sienta a negociar acuerdos como el que negoció con Canadá y México hace más de 20 años, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, o el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, el llamado CAFTA, o cualquiera de los tratados bilaterales o multilaterales en los que participa Estados Unidos, invitan a los funcionarios de Puerto Rico para que se sienten en una mesa a escuchar, no para defender a la industria de muebles de Puerto Rico o a la agroindustria puertorriqueña o al que fabrica productos aquí, que lo hace con sacrificio a pesar del no apoyo, la ausencia de apoyo de las autoridades gubernamentales. El que participa de Puerto Rico, el funcionario de Puerto Rico que participa en estas llamadas negociaciones en Estados Unidos, lo hace como un mero espectador, y Estados Unidos defiende, por supuesto, los intereses de sus granjeros, de sus productores de carne, de sus productores de tela, de sus productores de automóviles y de todo el gran aparato de producción industrial de los Estados Unidos. Cuando Puerto Rico advenga a su independencia, Puerto Rico se sentará en esas mesas de negociación para proteger la cooperativa puertorriqueña, para proteger al agricultor puertorriqueño, al empresario manufacturero,
a la industria artesanal puertorriqueña, todo lo que se genere de producción de bienes y servicios en nuestro país. Por primera vez, Puerto Rico va a tener una voz en el escenario económico internacional y en todas las organizaciones a las que debería pertenecer en el contexto del Caribe, en el contexto de América Latina y a nivel internacional. Nunca hemos pertenecido, por lo tanto no hemos tenido defensa para nuestra producción nacional frente a los demás competidores internacionales. Bajo la estadidad, Puerto Rico sería un miembro adicional de la comunidad de los 50 provincias o estados de Estados Unidos, sería como los 51, si es que adviniera esa posibilidad, y no tendríamos la capacidad para proteger nuestra industria ni nuestra producción nacional. Así que eso sería una quimera, y el que plantee eso desconoce absolutamente cómo es la dinámica que se da a nivel de los acuerdos internacionales. Gabriel Pacheco nos pregunta, ¿qué industrias nuevas o existentes en Puerto Rico serían el foco de desarrollo económico en la independencia y qué fracciones del Producto Interno Bruto deberíamos dedicar a ellas? La mayor parte de nuestra producción nacional, y aquí he mencionado a lo largo de la noche una serie de industrias que serían estratégicas, particularmente lo que se conoce en la literatura del desarrollo como industrias nacientes, le llaman infant industries, en inglés, industrias nacientes, que son industrias incipientes que cada país defiende porque resultan ser estratégicas. En Puerto Rico nosotros tenemos, y voy a reiterar algo que dije en un comentario, una respuesta a una pregunta anterior, en Puerto Rico nosotros tenemos la capacidad de producir gran parte de los alimentos que nosotros consumimos. Pero no piensen que estoy diciendo esto bajo la visión del agricultor ganándose medio peso la hora trabajando de 6 de la mañana a 6 de la tarde con un machete y una azada. No, estamos hablando de una agricultura altamente tecnificada, una agricultura con altos rendimientos por cuerda, una agricultura que sea sustentable y que sea ecológicamente responsable, que le dé empleo al asalariado agrícola, al empresario agrícola, al agroindustrial, con altos ingresos y que responda a nuestras necesidades alimentarias y que además sirva de base para la promoción de exportaciones a otros países del mundo que prefieren el producto puertorriqueño sobre otros productos que se generan a nivel del Caribe y de América Latina. En el caso del turismo, por ejemplo, nosotros tenemos diversas formas de reestructurar el tipo o el estilo de turismo que se hace en Puerto Rico, dejar el modelo de soldados y casinos, que es importante y que se debe seguir promoviendo, pero dejarlo en las zonas donde está y empezar a promover otro tipo de turismo como el que participan cuando uno visita otros países de nuestro entorno en el Caribe y América Latina, y uno visita otras jurisdicciones que se desarrollan diversos tipos de turismo gastronómico, turismo de museo, turismo de campo, conocer más allá de las zonas metropolitanas lo que hace la gente, lo que son las expresiones culturales valiosas y ricas desde todo punto de vista. Así que ahí tenemos dos sectores industriales, y podría seguir mencionando en el caso de la manufactura, en el sector de servicios, que tenemos tanta gente preparada en nuestro país. Puerto Rico podría convertirse en un exportador de servicios, atraer personas que vengan a prepararse a Puerto Rico en las distintas ramas del saber, a través de la Universidad de Puerto Rico y sus 11 recintos, y de las universidades privadas que tienen programas excelentes para adiestrar también visitantes del exterior. Todo esto sería en combinación en lo que hemos llamado, y es importante porque no lo había mencionado en ninguna de las preguntas, en respuesta a las preguntas, para diversificar opciones económicas. Puerto Rico no puede diversificar opciones económicas. Puerto Rico no se le permite, bajo el escenario colonial dependiente en que hemos estado durante tanto tiempo, que nosotros podamos ensayar nuevas formas de producción, podamos multiplicar opciones para generar empleo, empresas productivas, y para aumentar la riqueza que se quede en Puerto Rico y que sea la base productiva para generación de puestos de trabajo, para generación de actividad, y que convierta a Puerto Rico por fin en un país que se mande a sí mismo y que determinen los puertorriqueños qué es lo que vamos a producir, y para satisfacer particularmente nuestras necesidades como pueblo. Bien, nos preguntan también cuáles han sido los efectos para Puerto Rico de la adopción del CAFTA y qué herramientas ofrece la independencia para funcionar en ese nuevo entorno económico regional. El CAFTA son las siglas de Central American Free Trade Agreement, del Acuerdo Comercial de Centroamérica con Estados Unidos, que incluye Estados Unidos, 5 países de Centroamérica y además incluye a República Dominicana. La consecuencia inicial de la firma de este acuerdo de Estados Unidos con estos 6 países, 5 centroamericanos y República Dominicana, es la entrada de productos de todos estos países a Puerto Rico sin que nosotros podamos proteger nuestra producción
nacional. Mencioné hace un ratito el ñame de Costa Rica como un ejemplo que se ve típicamente en los supermercados. Puede ser cualquiera de los demás productos agrícolas o agropecuarios de estos países. Pues sencillamente esos productos entran a Puerto Rico literalmente, como dice el refrán, como Juan por su casa. Nosotros no podemos proteger al agricultor puertorriqueño, a la producción agroindustrial, agropecuaria, la producción de pollos parrilleros en Puerto Rico, la producción de huevos de granja en Puerto Rico, la producción de muebles, por salirnos un poco del tema agroindustrial. No lo podemos hacer. Aquí puede entrar muebles de Canadá o de Brasil en cartón prensado, como dice el jíbaro, y el mueble producido localmente con maderas tropicales en Puerto Rico, que es de mayor calidad, no tiene una manera de protegerse. Todos los países del mundo protegen sus industrias nacionales y más cuando se consideran estratégicas. Por eso es que estos acuerdos toman tiempo. Si el granjero en Estados Unidos le dice al negociador de Estados Unidos cuando está hablando sobre la carne de Uruguay o de Argentina, el granjero de Estados Unidos le dice: yo quiero que proteja a mi industria de carne de res, porque nosotros somos grandes productores de carne de res, diría el granjero estadounidense. No permita que entre carne de Argentina o de Uruguay o de Centroamérica, que también produce carne, sin que pague un impuesto, porque nosotros queremos que proteja nuestra industria. Estados Unidos lo hace, igual que Japón le impuso un impuesto a México en el 2003 cuando México pretendió vender productos avícolas, particularmente pollos parrilleros y huevos de granja, a Japón, y Japón le dijo a México: tú vendes esa producción aquí y yo te le pongo un impuesto. Así que cada país del mundo defiende sus industrias nativas. Puerto Rico no lo puede hacer. Por lo tanto, la consecuencia más directa de estos acuerdos que firma Estados Unidos con otros países es que permite la penetración de productos de estos países que compiten directamente con los productos nuestros sin que nosotros podamos defender nuestra producción nacional, porque no tenemos permiso y además violaríamos las cláusulas de comercio interestatal que impiden que Puerto Rico imponga aranceles o impuestos de entrada a los productos que vienen del exterior. Bien, ya estamos concluyendo con las preguntas. Le voy a hacer una última. Ricardo Tosa nos dice que estamos allá hablando de que las compañías pagan del 2% al 4%, hasta incluso 0% de impuestos, si Puerto Rico se estaría considerando como un paraíso fiscal. Bueno, en el contexto de paraíso fiscal que se utiliza en la jerga de las finanzas internacionales, que implica que hay lavado de dinero en algunos lugares en las Bahamas, en algunos lugares en Panamá, en algunos lugares en Suiza, digo, ¿verdad?, que son bancos que se dedican a recibir fondos de actividades que tienen una dudosa procedencia. Puerto Rico no es eso. Puerto Rico, desde el punto de vista de exención contributiva, es un país que ha permitido históricamente, desde que se fundó el Estado Libre Asociado, y particularmente desde la década de los 70 para acá, con la creación de leyes de exención contributiva. La primera ley de exención contributiva se creó en 1947, antes de que se creara el Estado Libre Asociado, pero ya era bajo el liderato del Partido Popular, a propósito. Y ha permitido desde ese momento hasta el día de hoy que a Puerto Rico entre inversión, que saquen todas las ganancias que quieran y que paguen bajas tasas contributivas. Y esto lo que ha impedido es que nosotros no tengamos la posibilidad de la formación de capital, la formación interna de capital. Y lamentablemente, como eso continúa siendo de esa manera, dicho sea de paso, en estos días se está negociando nuevamente la Ley de Incentivo Industrial de Puerto Rico. Ya cumplió 10 años y ustedes van a ver, todos los que me están escuchando van a ver que van a aprobar una ley que le va a dar incentivos fabulosos nuevamente a las compañías del exterior que operan en Puerto Rico. Eso viene nuevamente porque es la base y la lógica sobre la cual funciona el Estado Libre Asociado colonial, y en eso el PNP y el Partido Popular se han comportado igual. Es decir, utilizan ese mecanismo de la atracción de capital y que no paguen impuestos, pero que los impuestos los paguemos los puertorriqueños, las empresas puertorriqueñas, la gente que trabajamos, la gente que tiene su negocio propio, y que esas empresas sigan teniendo exención las que vienen del exterior. Bueno, ahora sí, damos por concluida esta transmisión en vivo. Disculpen a todos aquellos que no pudimos contestar sus preguntas por la falta de tiempo. Agradecemos al doctor Edwin Irizarry Mora por contestar las preguntas. Sí, yo francamente estoy muy contento con las preguntas que se han formulado. Me siento pues muy satisfecho, ¿verdad? Porque esa preocupación que se refleja en esta pregunta es la preocupación que tiene la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Por supuesto que se quedaron muchas preguntas sin responder. Este mecanismo que ustedes han utilizado va a seguirse utilizando. Nosotros lo que le queremos recordar
a todo el que nos está viendo a través de esta transmisión es que accedan a las páginas. Lo que debes saber sobre la independencia. Lo que debes saber sobre la independencia y que además estén en comunicación a través de estos medios y que se sigan informando para que aprendan sobre cuáles son las posibilidades que tiene nuestro país para lograr la independencia y una vez se logra la independencia lo que podemos hacer como país. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno. Y ahora sí, hasta la próxima. Mucho gusto.